Posiblemente la iglesia primitiva había establecido muchas verdades que se expresaban a través de esta pequeña fórmula, palabra fiel, y decían una afirmación teológica o bíblica. En el pasaje que estamos considerando, la frase introduce la importancia que la iglesia en general, atribuía a la posición de obispo o pastor de la congregación. El ser líder de una iglesia en esta época, en la época de la iglesia primitiva, se veía como una posición de tremenda importancia. No cualquiera podía ser colocado en ese lugar. Palabra fiel y digna. El que desea ser obispo, buena cosa desea. Era algo que se conocía. Sin embargo, como estamos viendo, esta iglesia parece que había dejado a un lado esa afirmación o ese conocimiento. Pero al estudiar el Nuevo Testamento, comenzando desde Hechos, notamos que la posición de anciano en la iglesia adquiere prominencia. Los primeros líderes de la iglesia fueron los apóstoles, pero inmediatamente después de ellos, los ancianos de las congregaciones ahora comienzan a adquirir prominencia, importancia. En Hechos 14:23, por ejemplo, leemos que Pablo y Bernabé, después de que designaron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quienes habían creído. Pablo y Bernabé se dedicaron a establecer ancianos en las iglesias que ellos mismos habían establecido. El apóstol Pablo ordenó ancianos en cada ciudad. Ancianos, líderes, personas maduras, espiritualmente capaces para guiar y alimentar a la congregación. En el capítulo 15, durante el concilio de Jerusalén, vemos que los ancianos y los apóstoles estaban involucrados en esta gran discusión de qué era fundamental para un gentil llegar a ser creyente. Y leemos en el capítulo 15, versículo 2, como Pablo y Bernabé tuvieron gran disensión y debate con ellos, determinaron que Pablo y Bernabé y algunos otros de ellos subieran a Jerusalén a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Los apóstoles y los ancianos, vemos una posición prominente. En Filipenses 1, ustedes recuerden que Pablo comienza la epístola dirigiéndose a los creyentes, pero después dice, incluyendo a los obispos y a los diáconos. Pablo está hablando particularmente al liderazgo de la congregación. Primera Tesalonicenses, los ancianos se nos presentan en este pasaje, el capítulo 5, como aquellos que gobiernan en la congregación, dirigen la congregación. Versículo 12, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que con diligencia trabajan entre vosotros y os dirigen en el Señor. Y que los tengáis en alta estima, dice, por causa de su trabajo. En Hebreos 13, los ancianos otra vez son descritos como aquellos que velan por las almas de los creyentes. Dice el versículo 17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Y después dice, como quienes han de dar cuenta. Pablo dice, los pastores tienen la responsabilidad de cuidar por las almas de los creyentes, sujétense a ellos. Pedro describe a los ancianos como aquellos que cuidan a la iglesia. Dice el capítulo 5 de Primera de Pedro, por tanto, a los ancianos entre vosotros, exhorto yo, ancianos como ellos, y testigos de los padecimientos de Cristo, y también participante de la gloria que ha de ser revelada, apacentad al rebaño de Dios, apacentad la grey de Dios. Estos ancianos entonces cuidaban a la congregación. Todo el Nuevo Testamento entonces afirma la responsabilidad, la importancia, lo esencial del trabajo de ser anciano. Y cuando vemos este perfil exaltado que la Biblia atribuye a un anciano, entonces es imperativo que cuando pensemos en ancianos, pensemos en personas calificadas para llevar a cabo esa tarea. Cuando una iglesia enfrenta múltiples problemas continuamente, cuando una iglesia observa y de alguna manera se observa el pecado en medio de ella, es porque esa iglesia no tiene líderes calificados. Los líderes de esa congregación no están llenando los requisitos que Dios demanda para los que la dirigen. Entonces, cuando evaluamos a una congregación, cuando evaluamos a una iglesia, no comenzamos con los programas, no comenzamos con las actividades.
Y créanme que después de haber viajado por tantas iglesias y conocido tantas iglesias, hay iglesias que se despabilan por sus programas y sus actividades y no ponen ninguna atención a lo principal y más básico, a lo más fundamental, que es quiénes son aquellos que dirigen a esta iglesia.